Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 21 de diciembre. El año sigue su cuenta regresiva y vamos hasta el cierre del cuarto trimestre. En el pasado viernes, Wall Street cerró con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo un 2,10%, arrastrado por la disminución del precio del petróleo, mientras el selectivo Standard & Poor's 500 se redujo 1,78% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 1,59%. El acumulado en la semana fue en números rojos para Wall Street. El Dow Jones 0,81%, el Standard & Poor's menos 0,34% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo en 0,21%. El barril de Texas el pasado viernes se redujo 0,63% y se colocó por debajo de la barrera de $35, 34.73, su tercer mínimo anual consecutivo, mientras el crudo de referencia de Brent de Europa y otros mercados pues se redujo 0,70% hasta $36.80, por debajo de los $37. La decisión de la Reserva Federal es un tema que vamos a estar trabajando y uno de los aspectos importantes es la salida de la inversión y el mayor riesgo de esa salida de inversión que la Fed crea para las economías emergentes, porque esto plantea un dilema en las economías emergentes. Y esta decisión de la Reserva Federal de incrementar las tasas de interés de referencia es un aspecto que coloca a los bancos centrales a nivel mundial, como hemos comentado, ante una serie de dilemas. El punto es si seguir sus pasos para evitar que los inversionistas abandonen los activos locales y lleven su dinero hacia inversiones de mayor rendimiento en dólares. Y el pasado miércoles la FED, que ya incrementó, hizo hincapié en que probablemente incrementará gradualmente a partir de ahora, lo cual es un punto que estos bancos centrales están observando. Analistas de la Reserva Federal proyectan que la tasa de interés de referencia promedio en los mercados emergentes se mantendrá sin cambios en 5,8% hacia finales del próximo año 2016. Entre los que probablemente sigan el ejemplo de la Reserva Federal durante al menos un incremento de la tasa de interés figuran México, Perú, Brasil y Colombia, al mismo tiempo que Israel, Hong Kong, Turquía, Sudáfrica, conforme a los bancos centrales tratan de controlar el nivel de inflación, cuyas economías o monedas están más vinculadas al dólar. No obstante, en el caso de Rusia, Malasia y Polonia, entre otros, es probable que los bancos centrales continúen con políticas de flexibilización monetaria para estimular el crecimiento. El Banco Central de México, vamos a ver el caso de América Latina, puede enfrentar la decisión más difícil, ya que, a diferencia de sus pares de América del Sur, ha sido capaz de mantener las tasas de interés sin cambios en el 3%, gracias a una inflación inusualmente baja y a pesar, y esto es importante, de una depreciación del 14% del peso mexicano frente al dólar en el último año. La Junta de Gobierno del Banco Central, de 5 miembros, tenía previsto reunirse a fines de la semana pasada para decidir si iguala el incremento de 1/4 punto de referencia de la Reserva Federal. La opinión de consenso es que el Banco Central subirá las tasas para evitar una salida de capitales de los mercados de bonos locales, que podría ejercer más presión sobre el peso mexicano. Para otros analistas, solo una reacción violenta en los mercados cambiarios y de renta fija podría impulsar al Banco de México a actuar de inmediato, teniendo en cuenta la inflación benigna que cuenta México y un crecimiento económico que sigue siendo muy moderado, en torno al 2,5%. Para el economista jefe de Berkeley para México, sostiene que ya hemos visto algunas salidas, sobre todo en el papel de muy corto plazo, que es el más sensible a los cambios en las tasas de interés,
pero en el de más largo plazo no hemos identificado salidas importantes. Incluso ha habido en términos nominales algo de entrada. Las monedas de la región tomaron con calma la ampliamente esperada decisión de la Fed. Esa depreciación del 14% del peso mexicano y el hecho de que el nivel, pese a ese nivel de depreciación del peso mexicano, es importante tomar en cuenta cómo la proximidad a los Estados Unidos ha sido un factor positivo en México con relación a América del Sur. Y este es un tema importante, sobre todo porque el nivel de remesas a la economía mexicana ha estado en un incremento importante en los últimos 2 años, y esto es un tema que ha favorecido tanto a México como a América Central y economías del Caribe, como es el caso de la República Dominicana. De manera que las monedas de la región tomaron, como hemos dicho, con calma esta ampliamente y descontada decisión de la Reserva Federal, y todos están viendo qué pasará el año que viene de acuerdo al curso de la economía mundial. Para los bancos centrales, en el caso de Chile, Perú, Colombia y Brasil, que ya han subido tasas en respuesta a la inflación que supera sus metas, la opción es si aumentan aún más sus tasas de interés. En el caso del Banco Central de Chile, también se reunió a finales de semana pasada su junta directiva, y aunque la mayoría de los analistas encuestados por el Banco Central chileno espera que la tasa de interés de referencia se mantenga en 3,25%, luego de que la inflación regresó recientemente al rango de su meta de 2 al 4%. Es una de las economías que ha logrado mantener una tasa de inflación más reducida, y su nivel de actividad económica, que depende mucho del precio del cobre, que ha disminuido sensiblemente en los mercados internacionales, ha mantenido un ritmo de crecimiento por debajo de su habitual crecimiento. Para algunos analistas, sin embargo, es altamente probable que haya un incremento adicional de la tasa de interés en el caso de Chile. La firma Euroconsult plantea que en un acto de equilibrio difícil para el Banco Central chileno y para el mercado, determinar cuál debe ser el nivel adecuado de las tasas. Y debido a eso cree que vamos a enfrentar un montón de volatilidad en el tipo de cambio en el peso chileno. El peso chileno se ha debilitado en relación al dólar un 13% en el último año. En el caso de México hablábamos de un 14%, en el caso de Chile estamos hablando de un 13%. En el caso del Banco Central de la Reserva del Perú, volvió a subir las tasas de interés la semana pasada, después de que la inflación tocó un máximo de 3 años. Y puede que no haya concluido su ajuste, a pesar de que ese incremento fue considerado una anticipación a la decisión de la Reserva Federal. Algunos analistas esperan que se realice un incremento más de las tasas de interés de nuevo. Para un ejecutivo del Banco del Perú, sostiene que esto va a depender mucho de cuán graduales sean los aumentos de las tasas de la Reserva Federal el próximo año y su impacto en la moneda del Perú y del tipo de cambio. En el último año, el sol peruano se ha depreciado un 12% frente al dólar, 14 el mexicano, 13 el chileno y 12 el peruano. Por otro lado, el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, desde septiembre había subido las tasas en un punto porcentual a 5,5% y se espera que vuelva a hacerlo de inmediato, especialmente después de la decisión de la Reserva Federal. En el último año el peso colombiano se ha depreciado cerca de un 28%, provocando más aceleración de la inflación. Para Goldman Sachs, las razones para otra alza de tasas en Colombia están indiscutiblemente claras. La inflación, tanto el índice de precios al consumidor general como el que no incluye alimentos y energía, sigue subiendo a un ritmo preocupante y las expectativas de inflación a mediano plazo siguen alejándose de la meta del 3%. Finalmente, el Banco Central de Brasil ha indicado que puede reiniciar en enero un ciclo de endurecimiento que se inició en abril del 2013
y ha llevado la tasa de 7,25% a 14,25%. Y se prevé que la economía, que va a reducirse en un 4% en el 2015, mientras la inflación se sitúa en 2 dígitos del 10%. El real brasileño, por su parte, acumula una depreciación frente al dólar de un 30%. Y esa incertidumbre que ahora se ha sumado a los mercados con el tema de la política, se espera que ambas combinaciones puedan producir una situación todavía más crítica. Vamos a esperar qué va a ocurrir con el caso de Brasil, a ver si se puede reajustar la economía. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.